Bienvenidos a este episodio más de Tierra Buena para el Día del Señor, en donde nos encontramos el diácono Antonio Tame, el padre Miguel Ángel Saloma y un servidor, compartiéndoles la palabra de Dios, lo que vamos descubriendo, lo que vamos viviendo desde esta experiencia de pastores, de ministros, y les compartimos con mucho gusto. Saludos, bienvenidos. Gracias. Muy bien. Padre Toño, ¿quieres decir algunas palabras previas a tu reflexión, previas a la lectura? Sí, si me permiten, quisiera referirme, porque está muy relacionado con el evangelio que hoy vamos a escuchar, y quisiera invitarles, queridos hermanos, a que no dejen de leer la primera lectura de este domingo, que está tomada del primer libro de los Reyes y habla un poquito de la historia de Salomón, ¿no? Y me refiero a estos versículos en donde Dios le pregunta a Salomón qué es lo que quiere, ¿no? Que le pida algo, lo que él quiera, ¿no? Y entonces Salomón le dice: te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que le pide Salomón, ¿no? Eso lo dejo ahí como introducción. Nada más y nada menos, ¿no? Que distinguir el bien y el mal. Así Muy es. bien. Bueno, entonces vamos a proceder a la lectura, al texto del Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Muchas gracias, padre Jaime. Bien. Pues a ver, voy a empezar, si me permiten, padre Miguel, padre Jaime. En todo este capítulo 13 de Mateo hemos ido leyendo diversas parábolas, ¿no? Es un capítulo que Mateo dedica y concentra, pues, las diferentes parábolas que fue diciendo Jesús, obviamente, pues a lo largo de toda su vida pública. Y con estas tres parábolas termina este capítulo, ¿no? Y aquí vemos de manera clara dos primeras parábolas que tienen un significado similar, y la tercera parábola que habla del final de los tiempos, ¿no? Como decimos muy técnicamente, es una parábola, escatológica. Y fíjense cómo, queridos hermanos, y por eso relaciono la primera lectura, Jesús nos dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Y aquí nos podemos imaginar qué tipo de tesoro cada quien quisiera imaginarse, ¿no? Un tesoro.
Un tesoro indiscutiblemente es algo valioso en la antigüedad. En el tiempo de Jesús, pues todavía no estaban los bancos, ¿no? Ahí físicamente se guardaban las cosas valiosas, pues en algún lado. Y era muy normal, pues que las cosas valiosas se enterraran, ¿no? Todavía no hace muchos años así se hacía, ¿no? Se enterraban las cosas valiosas. Pero yo quiero referirme a cómo Jesús nos dice que el reino de los cielos es algo que a veces no es tan obvio, está escondido. Algo que tenemos que hacer cosas para encontrarlo, ¿no? Aquí no nos dice que quien el que lo encuentra es porque estaba dedicado y quería encontrar un tesoro. No, no nos dice eso Jesús, ¿verdad? Sino que alguien lo encuentra. Pero aquí podemos decir, obviamente, el que se puede encontrar tesoros, pues es el que quiere y se dedica a encontrar. ¿Esto qué quiere decir? Que el reino de los cielos yo lo puedo encontrar de una manera más sencilla si tengo un espíritu y un alma que, a semejanza de Salomón, lo que le pido a Dios es que me dé la sabiduría para encontrar el reino. Porque eso significa la sabiduría para distinguir el bien y el mal. Es la sabiduría para encontrar el reino. Entonces, vemos cómo quien busca encuentra, ¿no? Eso no quiere decir que un tesoro escondido no lo pueda encontrar por accidente cualquier persona. Indudablemente, el Espíritu Santo siempre está actuando en la humanidad y siempre está mandando, diríamos, esa sabiduría para que vaya permeando en las personas de buena voluntad. Y vemos cómo quien encuentra el tesoro lo vuelve a esconder, va y vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está ese tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo me deshago de todo lo demás para tomar posesión del tesoro. No tomo posesión antes, tomo posesión una vez que me deshice de todo lo demás. Lo vendí, me deshice. Y entonces, aquí, queridos hermanos, yo interpreto que el reino de Dios es algo que yo puedo empezar a experimentar, a vivir, a disfrutar una vez que yo me deshago de muchas cosas que me pueden impedir tomar posesión del tesoro, ¿no? Y obviamente no hablamos aquí únicamente de cosas materiales, ¿no? Porque tampoco hoy, digo, trayéndolo al siglo XXI, año 2023, pues si yo descubro a través de la palabra de Cristo el reino de Dios, pues no tengo que ir y vender todas mis propiedades, ¿no? Pero lo que sí tengo que hacer es cambiar mi espíritu y deshacerme de todo lo que me estorbe para vivir el reino de Dios, ¿no? Fíjense, no puedo tener ambas cosas. Y entonces aquí Cristo está confirmando lo que ya nos ha dicho anteriormente: el hombre no puede servir a Dios y al dinero. ¿Dónde está lo que realmente el hombre ansía? ¿Dónde está su corazón? Y el corazón no puede estar en muchos lados. Es lo que nos está diciendo hoy Jesús. El reino de los cielos es, diríamos así, celoso. No le gusta compartir. No lo puedes compartir, porque o es o no es el reino de los cielos.
Y esto lo confirma Jesús con la siguiente parábola, la que nos dice que también el reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas que encuentra una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Fíjense, era un comerciante de perlas, quiere decir que conocía de perlas, sabía qué valiosa, qué no valiosa y cuán valiosa era una perla. Imaginemos qué valiosa era esa perla, qué diferente, qué única era esa perla, que él se deshace de todo lo que tiene para comprarla. Así nos pide Jesús que apreciemos el reino de los cielos. El reino de los cielos es tan extraordinario, tan único, que tenemos que deshacernos de lo demás, tenemos que deshacernos de todo lo que nos estorba para poder vivir el reino de los cielos. Y hoy, en estos tiempos, queridos hermanos, seguramente nos puede costar mucho deshacernos de muchas cosas. Deshacernos de nuestro egoísmo, deshacernos de nuestras ideas, deshacernos de nuestra comodidad, para vivir el reino de los cielos. Porque vivirlo suena muy fácil, y vivir el reino de los cielos, ¿qué sería? Pues vivir en el amor, es escuchar la palabra de Cristo, reflexionarla, hacerla nuestra y vivirla. Y vivir la palabra de Cristo, que es estar en el reino de los cielos, ¿verdad? Suena muy fácil, pero es complicado. ¿Por qué? Porque hoy, como en todas las épocas de la humanidad, tenemos muchos distractores. Hoy, como en todas las épocas de la humanidad, tenemos que, como vivir en el reino de los cielos, vivir en el amor de Jesús es diferente, al mundo no le gustan las personas diferentes. El mundo quiere que todos seamos iguales, pero no iguales desafortunadamente para bien, ¿no? Sino que seamos iguales con las mentalidades que quieren imponer a veces algunas personas, ¿no? Entonces, estas dos parábolas es lo que nos están diciendo. Para vivir en el reino de los cielos, que es hacer mía la palabra de Jesucristo y vivirla, tengo que irme deshaciendo de todo lo que me estorba. Y vemos cómo aquí las diferentes parábolas y enseñanzas de Jesús van coincidiendo, porque Jesús pues tenía una narrativa que es consistente, ¿no? ¿Se acuerdan de una parábola que no leímos hace mucho, que nos decía Jesús que el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí? Hay que deshacerse de todo lo que me puede estorbar para vivir el reino de los cielos, ¿no? Entonces, yo creo que en estas dos parábolas sería una primera reflexión, y si quieren, después en una segunda inversión mía, hablamos de la tercera parábola, porque creo que es ya un tema un poquito diferente. Esa sería una primera propuesta. ¿Cómo ves, Padre Jaime, Padre Miguel? Gracias, Padre, por esta primera reflexión de las dos parábolas, esto de ir soltando, de ir dejando todo aquello que nos estorba. Sin lugar a dudas, es un paso valioso, cualitativo en nuestro camino de fe. Padre Miguel. Sí, gracias, Jaime. Gracias, Toñito, porque lo centraste muy bien para mi modo de ver. Centraste muy bien el tema de la venta, de las cosas que nos estorban. Si Jesús hubiera nacido en nuestra época, no hubiera hecho estas parábolas de los campesinos, de los mercaderes
y de los pescadores, sino que hubiera hecho una reflexión muy actual. Y yo me imagino que hubiera dicho, para entrar en el reino de los cielos, tienes que cambiarte de nacionalidad, ¿no? Tienes que cambiarte de nacionalidad y tienes que adoptar la nueva nacionalidad, jurar a la bandera de la nueva nacionalidad. Y esto me parece que se acercaría mucho más en la actualidad a lo que nosotros sabemos y pensamos, ¿no? Para estar como habitante del reino de los cielos, el reino de Dios en los otros sinópticos, la vida eterna en Juan, como lo dijimos la vez pasada. Estos términos son correlativos en el reino de los cielos en Mateo, el reino de Dios en Lucas y en Marcos, y en la vida eterna en Juan. Entonces, estos términos nos hablan de una espiritualidad, de una serie de características, ¿no? Cuando nosotros somos mexicanos, tenemos una característica muy definida, que hablamos español, que tenemos conocimiento del himno, que cantamos las mañanitas y el cielito lindo, y cuando vamos al extranjero, la gente nos reconoce por nuestra forma de hablar, nuestro acento. Nosotros nos distinguimos de Sudamérica en nuestro acento del norte, de España. Todos los hablantes hispanos hablamos con las mismas palabras, pero con diferente acento. Entonces, hay características que nos dicen que somos mexicanos. Estas características las tenemos que cambiar. Tenemos que vender las características de nuestro país y aceptar las características propias del otro país al que estamos queriendo ir. Por ejemplo, antes de que existieran las dobles nacionalidades, porque es una cosa muy buena de nuestros migrantes, pero antes de que existieran las dos nacionalidades, la gente tenía que abandonar la nacionalidad de origen y adoptar una nueva nacionalidad, jurar a la bandera, aprenderse el himno de Estados Unidos, hablar en inglés, no podían hablar en español. Bueno, este cambio de características a mí me gusta como un cambio de características espirituales. Si yo en la vida antes del Evangelio, mi idea era el que no tranza no avanza, el que no se mueve no sale en la foto, algunas cosas que nosotros decimos en la vida como sabiduría, que no son sabiduría de Dios, son sabiduría humana y nos echan a perder la vida, ¿no? Hay personas que han muerto por el alcohol, la droga, el sexo, el robo, porque así era su familia. Una familia que está muy atenta a los bienes materiales y que le dice a sus hijos que tienen que buscar bienes materiales a toda costa. Me acuerdo mucho en una parroquia de La Mancha que cuando le preguntaban las catequistas a los niños, ¿qué quieres ser de grande? Ellos respondían ladrón, porque sus hermanos mayores pues eran ladrones y llevaban teles y Nescafé y azúcar a la casa a montones, y los niños estaban siempre viendo que la mamá les decía, ay, que mi hijito, que gracias, a esto vamos a venderlo, y estas cosas que forman parte de nuestra cultura familiar y de nuestra cultura nacional, como por ejemplo, estamos muy entrampados en la corrupción. La corrupción
forma parte de nuestra cultura mexicana. Ujú. Todo eso lo tenemos que vender, lo tenemos que cambiar para entrar al reino de los cielos, que es una nación que nos exige tener características distintas. Y las características distintas son lo que ya citabas, Toñito, la caridad, la compasión, el amor, el perdón, la oración, el discernimiento, como pide Salomón, el discernimiento para saber distinguir entre el bien y el mal. Nosotros también tenemos que pedir ese discernimiento, que es una característica muy, muy especial. La libertad, la conciencia de la responsabilidad, el no ser gandallitas, ¿no? Sino generosos, el no tener una depresión o una tristeza que marque nuestra vida, sino una alegría que brota de haber vivido la palabra de Dios. Es decir, muchas características que, como dices bien, son espirituales. Y entonces hay que vender las características que no nos permiten entrar a esta nueva nacionalidad. Y esto es la vida eterna. En la vida eterna de San Juan es la vida eterna que nosotros vamos teniendo por nuestra libre decisión de hacernos desechar todo lo que nos estorba y comenzar a vivir de otra forma, conforme a los criterios de la palabra de Dios. Esto me parece encantador. Es muy difícil porque tenemos que abandonar lo que nos han dicho en la familia, en la sociedad, en el país, y hacer este salto mortal a creer que la palabra de Dios sí resulta, sí es buena para nosotros, ¿no? Yo estoy en ese entendido. Muchas gracias, Padre Miguel, por abonar esta reflexión, abonar pues este pensamiento, esta reflexión de vender, soltar todo esto, ¿no? Y lo difícil que es, como lo comentas ya hacia el final, lo difícil que es todo esto. Sí, sin duda es muy complicado, y yo lo que quisiera solo comentar es que podría estar antes de esta decisión tan contundente en la vida, ¿no? Decir, ya suelto, ya dejo. ¿Qué le precede a esta decisión, que yo creo que ya es una bendición de Dios el decidir así? ¿Qué le precede? ¿Qué le precede? Y el diácono Antonio estaba mencionando que no es tan evidente, el tesoro está escondido, no es tan evidente el tesoro, y lo que le precede es precisamente pues este encuentro del tesoro, encuentro la perla. Lo que va a preceder a mi decisión de soltar, de dejar, de vender, de dejar mi propia identidad, por así decirlo, es este encuentro, me encuentro el tesoro escondido. Y ya un poco, pues a lo mejor ya más aplicándolo a la persona de Jesús, Él es la presencia de Dios aquí entre nosotros, pero está escondido en la humanidad, en nuestra humanidad. Entonces, el tesoro es escondido, el encuentro es con Él, y además el encuentro con Él es en la cruz. Es en la cruz, es ahí donde queda al descubierto nuestras pretensiones, ambiciones, pero también queda al descubierto la misericordia de Dios. Y esto es lo que produce el que podamos soltar. Antes no soltamos, antes yo pienso que estamos como los gatos, agarrándonos de un lado, y si nos soltamos nos agarramos de otro lado, pero no nos caemos, y no nos queremos caer porque realmente pues es dura la caída, es muy fuerte, entonces nos agarramos de todas formas. Creo que lo que le precede es este encuentro, y el encuentro en la cruz es encontrar el tesoro escondido, encontrarnos con la presencia de Dios desde todo el amor que nos tiene y desde toda nuestra miseria que somos. Ese encuentro, sin lugar a duda, produce una decisión así avasalladora, abrumadora. De verdad uno empieza a dejar todo y decir,
pues ya la vida la empezamos a ver de otra manera. Entonces, este encuentro con el crucificado, ahorita que el padre Miguel mencionaba a los migrantes, a los que iban a otro país, pues que dejaban su nacionalidad y pertenecían a otra. Sí, también me llegó a la mente la imagen, es decir, pues qué es lo que realmente nos hace tomar decisiones a veces tan fuertes. Pues el mismo cansancio de lo que ya llevamos, ¿no? De lo que no nos satisface. Decimos, es que aquí ya no me satisface nada, ya no me llena nada, es que me falta. Quisiera más, quisiera un poco más de prosperidad. Entonces, cuando encontramos nuestros vacíos o nuestras necesidades o nuestras opciones que no fueron tan brillantes y nos encontramos con nuestros propios fracasos, parece ser que ese es el ámbito, ese es el terreno para encontrar el tesoro que está escondido. Y el tesoro que está escondido es Cristo crucificado, Cristo que da la vida, que nos invita a dar la vida. De hecho, lo que está diciendo, vende todo y da todo, es dar la vida, dar la vida, aprende a dar la vida. Y sí creo que esta decisión le precede este encuentro, o se da ahí, se va a ir dando, ¿no? Entre que decidimos, entre que somos tibios, no se puede decir, ya me encontré con Jesús, ahora sí ya decido. Es como la vida que se va entretejiendo entre mis indecisiones, si sigo a Jesús, medio lo ubico, medio que mejor vuelvo y no suelto nada. Y es todo ese camino espiritual que a final de cuentas, pues, Jesús nos dice, adelante, vende todo y da todo, y llega ese momento en el que verdaderamente te ves libre para vivir, para darte, para ofrecerte. Por ahí sería mi reflexión. Padre Diácono, sí, una segunda reflexión de la parábola que falta. Pues yo quisiera así rápidamente, digo, no porque nos corra prisa, por supuesto, ¿no? Pero la tercera parábola, pues Jesús ha insistido mucho en el final de los tiempos, ¿no? Y Jesús confirma, pues que al final de los tiempos va a haber una separación de los que buscaron y trataron de vivir desde aquí el reino de los cielos y de los que no, ¿verdad? O sea, Jesús lo reitera, ¿no? Entonces, pues nos vuelve a recordar Jesús que al final de los tiempos va a haber un juicio y pues va a haber personas que se vayan al cielo y a la vida eterna, y va a haber personas que se van a ir al lugar de castigo, ¿no? Así lo menciona Jesús. Pero yo quisiera, mi segunda intervención, centrarme en los últimos versículos del texto que hemos escuchado, porque se me hace una escena muy bonita, ¿no? Como Jesús dice, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, esto es quien ha estudiado, quien sabe, quien conoce las escrituras, ¿no? Y está instruido, sabe de qué está hablando, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas, ¿no? Fíjense cómo Jesús dice que el instruido en cosas del reino de los cielos es como un papá que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Aquí es el valor que le da Jesús a la familia, porque el papá aquí está representando a la familia. La familia siempre en su tesoro te va dando cosas nuevas y cosas antiguas. Y si no, pensemos en nuestras familias, ¿no? Si vivimos en familia, en esta convivencia, siempre vamos a ir descubriendo cosas nuevas y vamos a ir recordando cosas antiguas que nos van a permitir ir enriqueciendo nuestra vida familiar, porque también viviendo en familia, y cuando las familias, todas los integrantes de la familia, están buscando ese tesoro escondido que es el reino de los cielos, pues entre ellos
se van ayudando porque siempre van encontrando cosas nuevas y cosas antiguas en ese tesoro. Yo ahí dejaría esta segunda intervención. Gracias, Padre Antonio. Padre Miguel, una segunda vuelta. Sí, el juicio de los pescados buenos y los pescados malos no es solamente para la vida después de la muerte. Es para la vida actual, ¿no? Yo siempre sí sé que vamos a tener un cielo y un infierno, porque son datos de fe, es datos de nuestra fe. Nosotros tenemos que creer en el infierno y en el cielo, porque han sido revelados por Jesús. También en el purgatorio, pero ahorita no toco ese tema. Pero el cielo y el infierno, yo lo veo mucho en las consecuencias de nuestros actos. Yo creo que en nuestros actos estamos en el cielo cuando estamos cumpliendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, y estamos en el infierno cuando estamos en los criterios de la humanidad. Si yo dije que tenemos que quitar si no transo no avanzo, y si me muevo no salgo en la foto, y la corrupción es de todos, somos todos la corrupción. Si vivimos en esta mentalidad muy mexicana, y mucho de nuestras familias tienen esos datos, esas convicciones, aunque no las digan. Cuando te para el policía, pues dale una mordida y te vas. No asumas las consecuencias de tus actos. Si llegas al trabajo tarde, pues invéntales que el metro o el elevador, ¿no? Tenemos estas cosas de familia y vivimos en un infierno, Las familias que se alcoholizan y que hacen que los hijos se alcoholicen viven infiernos. Los jóvenes que están en la droga viven infiernos. No tenemos que esperarnos a morirnos a ver el juicio de Dios, a ver el juicio de Dios, a qué nos toca, ¿no? Que pongan en una balanza nuestras obras buenas y no, que el sacerdote llegue en el momento justo para perdonarnos los pecados. Esas cosas no funcionan. Lo que funciona en la vida es descubrir en los infiernos que vivimos. Antes del encuentro, como decía el padre Jaime, muy atinadamente, el encuentro con Jesús y con Jesús crucificado es lo que es el parteaguas. Antes de eso, tenemos una insatisfacción, vivimos en el infierno. Los laicos que se desencantan de la iglesia y que ya no van a la iglesia, se vuelven a meter en un infierno. No quiero decir que fuera de la iglesia es un infierno, sino fuera de la palabra de Dios, fuera de los criterios de Jesús, vivimos infiernos muy grandes. Nos estamos peleando, estamos en chismes, estamos insatisfechos, estamos varados, no progresamos. Aunque progresemos económicamente, no progresamos espiritualmente. Y eso todo es hastío, es rutina, es falta de sentido de la vida. Y luego, mi segunda aportación en esta segunda instancia es acerca de lo del padre que va sacando cosas buenas y cosas nuevas y cosas viejas. Todos tenemos un cajón de las fotos de nuestra familia, de los recuerditos, de los aretitos de la abuela. Yo conocía el cajón de mis papás que tenían hasta el chicle que le regalé a mi mamá en una Navidad. Tenía el chicle envuelto. Son cosas antiguas y cosas nuevas. Ya tenían por ejemplo, la invitación de mi ordenación que les escribí.
Recientemente mi hermana me pasó todos estos documentos y yo veo cosas viejas y cosas nuevas, ¿no? Es decir, Mateo está tratando de decirnos como una simbología muy especial que todo mundo entiende, que en el Antiguo Testamento hay valores. Por supuesto que el Mateo está escribiendo a los judíos convertidos y entonces no hace la reflexión que hacen Marcos y Lucas, todo es nuevo, todo es nuevo. Mateo le dice a los judíos, también en el Antiguo Testamento podemos sacar estos datos de sabiduría de Jesús, porque todo se orienta a Jesús. Nosotros vemos el Antiguo Testamento a través del filtro de la vida de Jesús y de las enseñanzas de Jesús. Y entonces podemos entender que en el Antiguo Testamento hay cosas viejas que son útiles para la familia. Esta nueva familia. Yo me quedo así como muy desconcertado de este final de las parábolas, pero es un final independiente. Si lo queremos relacionarlos con las otras parábolas, no lo haremos. En esta colección de Mateo, puso una parábola que ciertamente dijo en algún otro momento Jesús y aparece en esta colección de parábolas como muy separado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo interpreto así. Gracias, Padre Miguel, por este cierre. Gracias, Padre Antonio también. Yo le dejaría ahí, yo no tendría un comentario más, pero pues queremos agradecerles a todos por ir siguiéndonos en estas meditaciones, en estas reflexiones que con gusto vamos realizando. Agradecemos su atención, agradecemos también que nos hagan sus comentarios, eso es muy valioso para nosotros. Comentarios que les parezca bien o que les parezca no tan bien, todos de alguna manera esos comentarios nos hacen crecer, nos hacen mejorar en nuestra forma de compartir la palabra y ojalá sigan acompañándonos en este segmento que ha sido muy valioso, ha sido muy valorado por varias personas, varias instancias y que podamos seguirles sirviendo a partir de este medio. Muchas gracias a todos y bendiciones.